A tan solo 2 semanas para que se concluya el plazo de 180 días en el cronograma de dejación de armas, el máximo comandante de las FARC lanzó una orden a sus estructuras. La razón, el más reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track. Ante las decisiones de la Corte, todas las zonas y puntos de transición y normalización entran en asamblea permanente. ¿Pero qué quiso decirle Timochenko a los cerca de 7.000 guerrilleros concentrados en las 19 zonas de normalización y 6 puntos transitorios? Es un mensaje que utiliza habitualmente la FARC cada vez que considera que el proceso de paz se encuentra en riesgo, pero este mensaje de protesta siempre va acompañado con una amenaza velada sobre la posibilidad de una ruptura de lo acordado o de las situaciones que vienen más adelante. Por su parte, para Iván Márquez, quien fuera jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana, la solución la tendría el presidente Juan Manuel Santos. A 12 días del DEMA 180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana. Alias Pastor Álape, quien también es miembro del secretariado de las FARC, fue más allá. Habló de volver a la guerra. La decisión de la Corte no ayuda a la implementación del acuerdo, abre las puertas para regresar a la guerra. Además, el abogado de esta guerrilla, Enrique Santiago, expresó que el accionar de la Corte Constitucional deja congelados los acuerdos de paz de La Habana y sin herramientas para poder llevar adelante la implementación de lo urgente y lo que calificó como necesario para concluir el proceso de dejación de armas. A pesar de que está a punto de concluir el plazo para la dejación de armas tal y como lo pactaron el gobierno y las FARC, hasta ahora no se ha entregado ni siquiera el primer 20% de este arsenal. Muchos temen que la decisión de la Corte Constitucional, sumada a los problemas en la logística de las zonas veredales, así como otras exigencias de las FARC, generen que este desarme termine en el congelador y sin un plazo real. Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia y decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Dice Pastor Álape en su Twitter que esta decisión de la Corte Constitucional abre las puertas para regresar a la guerra. ¿Está entendiendo las FARC, según estas decisiones que ha tomado en las últimas horas, que la decisión de la Corte Constitucional es un incumplimiento a lo pactado? Hasta donde tengo entendido, la negociación fue solo con el gobierno, no involucraron a otros sectores. Bueno, qué buena pregunta, Jefferson, y me quiero referir a eso. Senador Velasco dice que la negociación fue con el Estado, pero obviamente quien representa al Estado en esa negociación fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero obviamente la contraparte no es solo el gobierno, y hoy la Corte está confirmando eso. La Corte Constitucional colombiana, el más alto tribunal que protege la integridad de la Constitución, está diciendo que esos acuerdos, de la manera como fueron suscritos, no respetan la Constitución. Y en ese sentido, lo mínimo, insisto, que necesitamos de saber de las FARC es que lo van a respetar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando se negocia con el Estado, se negocia con los 3 poderes. En este caso, el Congreso al principio hizo la tarea. Como decía muy bien el doctor Charri, hubo un gran acento gubernamental. Yo lo digo un poco más directo. Hubo casi que una entrega del Congreso aprobando todo lo que el gobierno le decía, inclusive ser casi que un notario y solamente aprobar lo que estaba escrito en La Habana. El que al señor Álape diga hoy que esto puede llevar a la guerra, hombre, pues entristece muchísimo a los colombianos que se entregaron apoyando el proceso de paz. Y también, pues obviamente muestra que realmente tal vez no había una voluntad plena de paz. Y quiero retomar un tema de lo de las caletas, senador Velasco. En los acuerdos que ustedes aprobaron en el Congreso decían que las caletas debían haber sido registradas e identificadas en febrero de este año. Eso dice el acuerdo. Y estamos en mayo, a 2 semanas de que venzan los plazos. Entonces, yo creo que el pueblo colombiano merece respeto. Y creo que el pueblo colombiano necesita saber por qué todos esos errores logísticos no se previeron en esos acuerdos que Humberto de la Calle llamó casi perfectos.
Señor Charri, ¿cuál es su opinión sobre este punto? Las FARC se han declarado en asamblea permanente en todas las zonas y puntos de transición y normalización, es decir, en los puntos donde ellos están concentrados. Al mismo tiempo, Pastor Alape dice en su cuenta de Twitter que la decisión de la Corte Constitucional abre las puertas para regresar a la guerra. ¿Qué opina usted? A mí me parece que es una posición totalmente equivocada y contradictoria. Mire usted que las FARC aceptaron el control de constitucionalidad y lo aceptaron desde el principio en el propio acuerdo. Y ahora cuando el control se ejerce, si no les gusta la decisión, asumen una posición drástica de amenaza de guerra. Me parece que eso es contradictorio. Y me parece también desconcertante que se diga que la deliberación del Congreso, que es el órgano representativo, para implementar los acuerdos, si hay mayor deliberación, es contrario al acuerdo. Yo creo que eso es equivocado y tenemos que ser claros. No podemos aceptar unos acuerdos sin que haya deliberación, sin que haya análisis, sin que haya contradicción, sin que se manifiesten las minorías, de manera que me parece que están contradiciéndose y que no le suman al proceso con posiciones tan drásticas. Creo que hay una hipersensibilidad. A mí me parece que la decisión de la Corte es acertada y que si se mira desapasionadamente lo que hace es legitimar el proceso porque le da respaldo democrático. Senador Velasco, ante estas declaraciones, ¿usted cree que de alguna manera las FARC puede llegar a presionar en este momento al Estado colombiano, quizás ralentizando o por lo menos disminuyendo ese ritmo en el que venía este proceso de paz, es decir, de pronto posponiendo esa dejación de las armas? Me parecería un error. A la FARC hay que decirle bienvenidos a la democracia. Es que esto es la democracia. Es deliberación, es una Corte Constitucional que toma unos fallos, gústenos o no nos guste, pero los toma. Es un país en donde hay una línea que defiende los acuerdos y un sector muy respetable en la oposición que le hace observaciones. De manera que a mí no me aterra lo que está pasando. Es probable que frente a el debate político que se abre en este momento, algo pueda pasar, pero yo no creo que volvamos a la guerra. Entre otras cosas, yo me quedo más bien con la declaración que dio recientemente el señor comandante de esa organización, antes guerrillera, hoy política, cuando dice: si nos vuelven trizas los acuerdos, nos sentamos y los recomponemos. Bueno, esta es una manera no de recomponer las trizas del acuerdo porque no se han vuelto trizas, sino de recomponer el camino, entender pues que se presentan algunas dificultades de interpretación. Yo soy muy respetuoso de la decisión de la Corte. Es más, me parece que tiene un componente muy interesante para el Congreso. O sea, no me parece una tragedia para el Congreso ni una pérdida para el Congreso. Es más, creo que en la medida en que estos acuerdos se debatan más, haya una participación más activa de la oposición a quien nosotros debemos respetar, van a tener mayor legitimidad. De manera que lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tenemos que hacer aquellos quienes salimos a decirle al país que íbamos a acabar la guerra con las FARC mediante un acuerdo político y recibimos respaldo de ciudadanos, es actuar en consonancia, ser coherentes con eso que hablamos y fortalecer una bancada en defensa de los acuerdos de paz, en defensa de la paz, y hacer el debate, y aceptar el debate, y escuchar con respeto los argumentos de la oposición. Es más, podrán haber argumentos que tendremos que recoger porque el peso de su fuerza, el peso de su argumentación, el peso de su verdad nos lleve a repensar cosas, pero básicamente lo que va a encontrar en el Congreso son unas fuerzas políticas encontradas y habrá una fuerza que defenderá los espíritus de los acuerdos. Profesor Ceballos, brevemente antes de ir a comerciales, ¿usted cree que eso sí puede llegar a suceder, lo que plantea el senador Velasco, que de pronto la oposición o por ejemplo esos sectores que han sido críticos del proceso de paz, si logren introducir algún cambio, o sencillamente la estrategia de la oposición va a ser dilatar las conversaciones precisamente para que se ralentice o se disminuya el ritmo de esa aprobación legislativa en el Congreso? Bueno, yo creo que hay que rescatar de nuevo el contenido del fallo. El fallo de la Corte permite que haya deliberación y que la facultad de configuración del Congreso haya sido recuperada, es decir, que haya debate.
Ya quien gana los debates dependerá de muchos factores, uno de ellos el de los tiempos políticos. El Congreso del segundo semestre de este año es un Congreso que quiere reelegirse, muchos de los congresistas cambiarán su discurso y todo estará orientado más hacia las elecciones de marzo del año entrante, donde se elige un nuevo Congreso, y de mayo, donde se elige un nuevo presidente. Creo que la condición y el escenario de gobernabilidad va a cambiar y en ese sentido es muy positivo que la oposición a los acuerdos haga oposición de verdad y lo haga en un ambiente de respeto por sus ideas. Y yo en eso estoy de acuerdo con el senador Velasco, no hay que volver trizas nada. Creo que, y en eso yo pues tengo que decirlo, yo hice parte de la comisión de renegociación de los acuerdos del presidente Pastrana. Algunas de nuestras observaciones fueron tenidas en cuenta, pero la mayoría nos dijeron que iban a ser tenidas en cuenta y no lo fueron. Creo que esta es una nueva oportunidad para aquellos sectores del no que, como en el caso mío, yo represento un grupo que no fue, digamos, del Centro Democrático, sino del grupo del presidente Pastrana, sea escuchado en el Congreso y que sea una toma de conciencia de los partidos políticos en este momento para que trabajemos todos por el país y no simplemente por una idea de paz que en un momento dado quiso imponer un gobierno. Vamos a una segunda pausa comercial. No olviden que pueden seguir participando, respondiendo ustedes la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Qué piensan sobre la decisión que ha tomado la Corte Constitucional sobre el Fast Track? 3 ángulos diferentes hoy aquí en el programa de la noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa. Ya regresamos con La Noche.